Hola, muy buenos días. El programa de comunicación social de la Universidad del Sinú, Elías Becharazá NUM, y sus semilleros reporteros les dan la más cordial bienvenida a su magazine Crónicas del Sinú. Los estudiantes de primer semestre de comunicación social salieron en busca de testimonios para tratar de recuperar la historia de los medios de comunicación y sus protagonistas en Montería. Lo que veremos es un documental de testimonios de quienes, directa o indirectamente, contribuyeron para que la comunicación y el periodismo llegara a ser lo que es hoy. Un proceso que fluye a través de las nuevas técnicas de información y comunicación en medio de un mundo globalizado. La historia de la radio en Montería está colmada de anécdotas, desde que un soñador se le dio por salir a perifonear por las calles, dando noticias del día a día, hasta que llegaron los primeros periodistas que aún hoy nos dan testimonio de esa quijotesca labor. En una ciudad con pocos habitantes, en la cual casi todas las personas se conocían y donde la tecnología era muy escasa, se inició la radiodifusión en Montería. Con intentos de curiosidad y atrevimiento de varias personas, se comenzaron a dar nuevos pasos fundamentales en la radio monteriana. En los años 47 y 48, los hermanos Diego y Alfonso Martelo, quienes eran radiotécnicos aficionados, realizaron varios intentos radiales en Montería, dándole una meritoria contribución a la radio en la ciudad, instalando en un edificio en la calle 35 con primera y segunda un equipo de altoparlantes, a lo que por consecuencia se le dio inicio a la radio comercial. Miren, los hermanitos Martelo, que eran radiotécnicos y establecieron prácticamente un perifoneo estático como acción de anunciar almacenes y los muertos. Luego de algunos años, después de estos intentos radiales en Montería, existió Radio Arsenipur, que funcionaba frente a Telecom y tuvo una efímera vigencia. Esta fue asistida por los señores Germán Gómez Peláez y Ramón Correa, quienes comenzaron su proyecto radial con el fin de promocionar su producto de veterinaria. Esa emisora tenía un radio de acción, pues lo que podía comprender ese sector del mercado central de Montería. En 1955 nace la nueva era de radiodifusión en Montería, con la emisora La Voz del Sinú, por la gestión de Rafael Fuentes. Su lugar de funcionamiento fue en la carrera cuarta, con calle 39, donde luego después, en ese mismo edificio, funcionó el Teatro Avenida. Y al año siguiente nació Radio Cordobesa, y por consiguiente, La Voz de Montería, iniciando con locutores nativos de la región. Y la segunda emisora es otro cartagenero, pero este sí, el doctor Abraham Pupo Villa, radicado en la ciudad de Montería. Y nace una emisora que se llamó Radio Cordobesa. Posteriormente, Germán Gómez Peláez funda La Voz de Montería, que sus primeras instalaciones estuvieron en la segunda planta del edificio que está situado en la carrera segunda con calle 29. Luego de La Voz de Montería, en sociedad con el doctor Abraham Pupo Villa, fundaron lo que hoy es RCN Básica, o sea, en ese entonces era Radio Cordobesa. De allí nació Radio Pancenú, nació La Voz de CRT y todas estas emisoras de AM y FM que hoy tiene el departamento de Córdoba. En este proceso, la radio Montería fue evolucionando a través de la experiencia de los mismos locutores de noticias y periodistas de la época, quienes nos relatan sus vivencias y experiencias significativas. Los iniciadores de la radio monteriana son los periodistas como Antonio Sánchez, Adolfo Berrocal Ruiz y José Ginio Rossi Grandet. Yo he sido, gracias a mi Dios bendito, mensajero, aseador, cobrador, discotecario, programador, director artístico, gerente. Yo estuve gerenciando RCN acá en Montería, subgerente de La Voz del Sinú, director artístico de La Voz Amiga de Pereira. Esto es saber que se está haciendo un ejercicio social que conlleva, les repito, la entrega de la persona. Para eso hay que tener corazón, hay que tener coraje
y sobre todo hay que tener la aspiración de realizarse dentro del periodismo. La radio AM en Montería no ha perdido su vigencia porque mantiene su alcance a lugares muy remotos de la región y de difícil acceso. La radio AM ha permanecido y la tecnología ha ayudado a mejorar su funcionamiento. Entonces, teniendo esa amplitud, el AM es difícil que desaparezca la vigencia de ese sistema de radio. Lo que está, como les decía, que los dueños de las estaciones de AM entregaron sus emisoras a los programadores y no asumieron la responsabilidad ellos que inicialmente tuvieron cuando comenzó la Radio Montería. Hoy en día es un negocio, pero las emisoras que laboran en FM, no en AM, porque en AM los costos, los tubos, el mantenimiento es más exagerado. Al menos una emisora de FM, usted la puede tener, el transmisor, en la misma parte donde tienes tu oficina, donde tienes los estudios, etcétera, etcétera. Pero sí ha progresado extraordinaria y velozmente la radiodifusión en el departamento de Córdoba, además de las emisoras comunitarias. Creo que todo municipio del departamento de Córdoba, y me imagino que en todo Colombia tienen su emisora propia. Estos hombres iniciadores de la radio en Montería son un gran baluarte, pues han dedicado muchos años de su vida a informar, educar y culturizar su región, dando lo mejor de sí a través de sus informes noticiosos y notas periodísticas que han construido realidades sociales. Pero antes de que estos personajes representativos y emblemáticos de la radio empezaran a hacer historia, ya a inicios del siglo XX habían empezado a circular los primeros periódicos. Hoy aún hay legados de las familias que imprimieron los primeros periódicos en Montería. Ante todo, para poder entrar a relatar la historia del periodismo en Córdoba, y más precisamente en Montería, es necesario retroceder y hablar del nacimiento del periodismo en Colombia. Como sabemos, este nace gracias a Manuel del Socorro Rodríguez en el año 1785, con la publicación del aviso del terremoto y de la Gaceta de Santa Fe. A partir de esta fecha, el periodismo en el tiempo de las colonias, como en el de la independencia, se enfoca en relatar con tono crítico lo que sucede debido a estos cambios políticos. Mientras tanto, en territorios alejados como el que nos concierne, aún se estaban estableciendo comunidades que tenían que luchar para poder crear los pueblos que les permitieran vivir. Una vez conquistados estos territorios, el aislamiento no permitía conocer de primera mano todo lo que sucedía en el resto del país. Es por esto que después de 119 años y con la aparición de la primera imprenta en la ciudad de Montería, nace en 1911 gracias a don Lorenzo Gómez y don Rafael Grandet Fiat Lux, el primer periódico de la ciudad. Durante toda esta época, los periódicos en Colombia están íntimamente ligados con los partidos políticos. Cada uno defiende sus posiciones liberales o conservadoras. Teniendo en cuenta que usted viene de una familia periodística, ¿quién fue su abuelo Horacio Guzmán Mendoza y cuál fue el periódico que fundó? Bueno, en efecto, como tú lo dices, la vena periodística me viene por el lado de mi abuelo Horacio Guzmán Mendoza. Y en efecto fundó el diario, el semanario mejor, El Deber. Era un periódico que tenía una acogida muy grande porque mezclaba un poco el humor y sobre todo era un periódico muy político. ¿Le gustaría hablarnos un poco del contenido del Deber? Era una temática bastante coloquial para la época y esas denuncias que salían y que emergían precisamente de la cotidianidad eran lo que hacían precisamente que este periódico fuera bastante atractivo. Aparte, como te digo, de la orientación política que era bastante conservadora y que mi abuelo pues se movía en ese sector del conservatismo popular. Después de la Segunda Guerra Mundial y la masificación del uso de la radio, la prensa escrita empieza a volverse más especializada e independiente. Sin embargo, hay que esperar hasta la época después del general Gustavo Rojas Pinilla para realmente ver aparecer periódicos independientes en Colombia. Cuéntenos una breve reseña acerca del Poder Costeño.
El costeño fue una idea que tuve yo hace más o menos 25 años y como veía mucha parcialidad, no había neutralidad, no había independencia periodística en ninguno de esos organismos. Entonces, por esa razón, tuve la idea de fundar un periódico impreso. Periódico bien impreso, elegante, moderno para esa época. Fue, bueno, liberal independiente. Mi padre siempre fue un liberal demócrata independiente, pero no estuvo matriculado con ningún grupo político, aunque tuvo cierta simpatía por algunos, pero el periódico no reflejaba eso, reflejaba independencia. De hecho, tenían cabida escritores, colaboradores de todo tipo de movimiento político. ¿Cómo surge la idea de crear Agenda Noticiosa para Montería? Agenda Noticiosa nació en Montería por allá en 1984. Yo estaba ajeno a esta idea, pero Jaime Pineda era secretario general de la Gobernación y él quería montar un medio de comunicación, porque aquí ya existía Poder Costeño. Poder Costeño lo dirigía Yadala Jalilí Silva. En esa época el periódico de Jaime Pineda pues marcó la pauta, porque había nacido con caricaturista a bordo, que era yo. Entró el periódico con pie derecho en el área cultural, porque saqué el material que necesitaba de el grupo El Túnel, que en ese entonces manejaban la Casa de la Cultura aquí. Es decir, el periódico fue un éxito total, prácticamente se agotó en la primera edición y nosotros ya seguimos con el periódico en la edición que siempre salía los jueves. Nosotros teníamos que irnos con todo el material a Barranquilla, con todo lo que eso conllevaba. Era una tarea totalmente dispendiosa, no es como hoy que es digital, uno lo mueve en Corel o lo mueve en cualquier otro programa y ya tiene el periódico montado en un momentico. Para terminar, entramos en la era actual del periodismo local con El Meridiano de Córdoba. Este medio surge como un ejemplo de la llegada de grandes poderes económicos en los medios de comunicación y es por eso que es considerado como el primer periódico moderno de la región en términos de imagen, infraestructura, capital de trabajo y de distribución. Pero si bien la prensa escrita y la radio hicieron presencia casi al mismo tiempo en la región Caribe, en el caso de la televisión se podría decir que su llegada fue tardía, pues solo hacia mediados de la década de los 70 en Montería y Córdoba empezaron a hacer presencia los noticieros nacionales con el nombramiento de los primeros corresponsales. Alfredo Sánchez Torrecilla fue la primera persona que trajo una cámara de video a la capital cordobesa. Hicieron varios trabajos de aprendizaje. Se trajo una cámara de video que era una Toshiba. Esa tenía un mango donde uno la cogía, pero era muy incómoda. Eso trabajaba con unos cassettes de este formato VHS, formato grande, así de ancho, de alto. Y pues era la novedad, la tecnología en esa época. Y entonces, ¿qué pasa? Que con eso se grababa las secuencias que habían acá en Montería. Luego, pues, me conseguí una cámara de 8 milímetros, lo que uno dice celuloide, como estilo cine, con que se proyectaba en la pared. Y con eso yo grababa lo que era pues, el entrenamiento mío, porque yo fui motocrossista en la época de los 78, 77, hasta el 82. Entonces logré conseguirme una cámara que me trajeron de Panamá, una Betamóvil. Era una cámara, digamos, de este tamaño en el sentido de captación del video, con unos cassettes de este tamaño VHS y muy pesadas. Primero fue el celuloide, se proyectaban las películas, era un proyector de este tamaño con un lente y en la pared en blanco, se proyectaba en un telón blanco. Después llegaron las cámaras de video de gran tamaño, que es el Betamax. Hubo un intermedio donde la cámara de video de 8 milímetros. Después estaba el VHS, que era una cinta de este tamaño. Con eso se filmaba durante muchos años.
Vino entonces la Betamóvil en ese intermedio. Estaba después la Super VHS, la cámara Super VHS, que era más profesional, dejaba más resolución. Hasta que pues ya viniera la tecnología de las nuevas cámaras, una cámara con mini DV, que es un casecito de este tamaño y así de alto, más pequeño que el cassette que era de música. Ese es el paso de todo esto hasta ahora, que está lo que es la memoria. Más adelante, la televisión en Córdoba comenzó con unos estudios experimentales de personas amantes de la fotografía, que incursionaron en la televisión realizando eventos sociales como primeras comuniones, matrimonios, bautizos, entre otros. Y ahí me fui yo, digamos, metiendo en el mundo de la producción de televisión casera, grabando todos los eventos de aquí de la alta clase, pues me fue muy bien. Después comenzaba a grabar las corralejas, todos los eventos que había en el departamento de Córdoba, vida y por haber. A finales de los años 70, la televisión en Córdoba es tenida en cuenta a nivel nacional. El noticiero Noticolor de la familia Turbay Ayala contrata al periodista Joaquín Cantillo Hernández para que registre todo lo que acontece en esta región del país. Luego llega el periodista Edgar Francisco Astudillo como corresponsal de este y otros noticieros de la época. Yo fui el segundo corresponsal de televisión en el departamento de Córdoba después de Joaquín Cantillo Hernández. Me desempeñé como corresponsal del noticiero Noticolor en su reemplazo y posteriormente pasé al noticiero nacional de Prego Televisión. Allí permanecí casi por 10 años, hasta que por esas cosas de la vida, este periodista llegó a ser miembro del Consejo Nacional de Televisión. Ya después se adquirieron unas cámaras aquí locales, se montaron los primeros estudios, se hizo el primer estudio de televisión local y con la periodista Sonia Bustos, que es la jefe de prensa de URRA, fuimos los primeros presentadores de noticias aquí en Montería. La televisión le ha prestado un gran servicio a la sociedad, ha diversificado la información, ha permitido democratizar no solamente los formatos, los programas, sino también la información de los canales. De igual manera, ha servido para generalizar la programación e información. La edición no era una edición lineal como ahora, era una edición por paquetes y de otra naturaleza, muy lenta y complicada. Se tenía que editar nota tras nota de una manera totalmente distinta a como hoy se edita. Se enviaba en manuscrito, ¿no?, en la hoja guión, la voz en off, los hearings, las presentaciones correspondientes, indicando cómo y hasta dónde, sugiriendo los cortes correspondientes, y ellos allá prácticamente la editaban cuando la nota era rápida. No había tampoco la posibilidad de enviar la nota directa, porque no existían los equipos necesarios pues para ellos. Pero sí se visibilizaba la región en aspectos de violencia, en temas relacionados con calamidades públicas y en hechos curiosos, especialmente culturales y folclóricos. El denominado séptimo arte también llega a Montería envuelto por toda esa magia macondiana del Caribe. La proyección de las primeras películas nos hace recordar la época en que los hermanos Lumière proyectaron su primera película al aire libre. Pero en el cine se da algo muy importante, cuando ya en el nuevo milenio no solo cayó el telón de los teatros tradicionales, sino que también se empieza a hacer cine con actores que emergen de nuestra cotidianidad, cine al natural. El cine en la ciudad de Montería se remonta en los años 1913, cuando el inquieto ciudadano monteriano Rafael Navarro Teherán adquiere la primera máquina para proyectar video y audio en la calle 29 con Cuarta, donde se creó el Teatro Montería. Ahí hizo su casetica, montó las cámaras, que en ese tiempo eran 2 carretes bien grandes, y sobre un telón de lona era que hacían las proyecciones. El telón pues lógicamente estaba sostenido por 2 maderos bien grandes. El sonido salía por unas bocinas. Rafael Navarro Teherán
vio en el cine un negocio rentable, por lo que no se limitó a mostrar películas solamente en la ciudad, sino que también se desplazaba hacia pueblos vecinos donde las proyectaba, que en su gran mayoría eran mexicanos. Llevaba las cámaras, generalmente eran 2 cámaras, en la otra llevaba los rollos de cine, que eran como unas maletas de cuero, y más atrás iba también la unidad eléctrica, la amplificación, la bocina, etcétera, etcétera. Es como si fuera un circo. Llegó el circo al pueblo y se instalaba ahí y hacía sus proyecciones. Una vez que agotaba todas las películas, pues él se iba a otro pueblo o regresaba a Montería. La gente que entusiasmada cargaba con sus sillas para sentarse porque las bancas que se le facilitaban a los asistentes se ocupaban rápidamente por la atención que el público brindaba a estas producciones cinematográficas, que fue de manera aceptable como nos lo relata Rafael Navarro. Generalmente las bancas estaban en el lado de adelante, que a la gente le gustaba siempre sentarse en la parte de adelante. Los de la parte de atrás traían las bancas de la casa, o sea, cualquier silla de la casa, un sillón, un taburete, lo que sea, lo traían y con eso era que veían el cine. Pero el cine también tiene recuerdos que aún permanecen en la memoria de algunos protagonistas, como es el caso del señor Robinson Monterrosa, quien fuera uno de los operadores que por muchos años montaba los rollos de las numerosas películas que se presentaban en la época. Robinson Monterrosa comenzó a trabajar en el Teatro Montería llevando los carteles a las esquinas de las películas que se presentaban en el día. Ahí duré como 2 años así hasta que subí, me pusieron portero. Ahí duré como 4 años, de los 4 años fui a trabajar Teatro Sinú y Córdoba. A veces las películas normales traían 5 bobinas, una traían 6, la que era un poquito más larga traían 7, 8. Para producirlo había una enrolladora, uno lo sacaba los rollos de ahí, lo enrollaba, quedaban al revés y uno los enrollaba de nuevo que eran derechos. Y otra vez lo montaban y así sucesivamente, quedaban al revés siempre que pasaban por las máquinas. Pero funcionaban a 2000 voltios, y a los 2000 voltios estos llevaban unos carbones, uno chiquito y uno grande, tenía que uno tenerlo siempre prendido, porque si se abrían, se apagaba la lámpara. Señor Robinson, en esa época, ¿por qué se partían los rollos? Porque cuando esas películas venían a Montería, duraban, a los 5 meses era que venían a Montería cuando la estaban dando en todo el país. Cuando venían aquí ya no servían. Pero con la llegada de la modernidad, varios teatros tradicionales bajaron el telón y empezó una nueva era, tanto para las salas de cine como para personas naturales que se interesaron en realizarlas. Fue así cuando aparecieron varios de ellos como Nicanor Hanna. Cuando vino el boom del cine, hace unos 4 o 5 años que aparece el boom del cine aquí en Montería, nos iniciamos con Andrés Castillo y con Mabel Nieble y comenzamos a hacer cine. Hicimos un INI, hicimos el INI 2013, que trajo Cine Sinú. El aporte que el Estado ha hecho a proyectos audiovisuales en esta ciudad no ha sido del todo satisfactorio, pero se ha salido adelante con cortometrajes como La Mona, Mi Primera Vez, También hay zombies en la costa, en los que han participado personajes como Nicanor Hanna y Mabel Nieble, entre otros. Tú ves tantos proyectos que salen a flote y muchos en realidad se ahogan en su mayoría. Uno no puede ver un corto y decir con orgullo que eso está representando toda nuestra idiosincrasia, que está representando a la gente de Córdoba, que está representando un buen producto. En realidad no, hay muchas cosas que se hacen con muy buena intención, pero no están bien plasmadas en escritas o en producción o en postproducción. Siempre hace falta algo y es debido al apoyo, a la falta de apoyo de empresas públicas y privadas. Entonces creo que hace falta muchísimo. La falta de apoyo para los realizadores de cine en esta región del país ha sido muy escasa, a pesar del talento humano con que cuentan muchos jóvenes que han participado en algunas producciones cinematográficas. La historia de los medios de comunicación en Montería adquiere su fundamentación profesional con la presencia de las primeras facultades de comunicación social. Y son precisamente la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum las que asumen el reto académico de profesionalizar a los periodistas desde la perspectiva de un comunicador social integral. Durante los últimos 19 años se ha venido desarrollando una importante labor en la preparación de estudiantes en el campo de la comunicación social.
que desarrollan las competencias necesarias para profesionalizarse y ejercer las diferentes carreras en beneficio de la comunidad del departamento de Córdoba, la región Caribe y de Colombia. Esta labor pretende entonces generar un impacto real y positivo, contribuyendo desde todos los campos de acción de la comunicación social al desarrollo y bienestar de las comunidades de la región, el país y el mundo, con un quehacer profesional íntegro, competente y adaptado a las nuevas tendencias de esta disciplina del conocimiento. Actualmente en Montería existen los siguientes programas de pregrado dentro del ámbito de la comunicación social. El programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, que tiene como decano a Carmen Rosa Otero Suárez y a Caterine Seña como directora de la facultad. En el año 1996, por acuerdo y resolución rectoral, se creó el programa de Comunicación Social Periodismo y en 1997, el 15 de enero, abre sus puertas e inicia este programa que tiene funcionando 18 años. Se evidenció una necesidad dentro de nuestro entorno, teniendo en cuenta que estaba una actividad empírica en nuestra región. Se vio la necesidad de formar periodistas, investigadores, comunicadores organizacionales y comunicadores para el cambio social. El programa de Comunicación Social de la Universidad del SINU, Elías Bechara Sainum, que tiene como decano al arquitecto Emilio Flores Ruiz y al director de facultad Jorge Agudelo. Las actividades académicas del programa comenzaron cerca del año 2000, ya cumplimos 16 años el siguiente semestre y desde ese momento se han desarrollado diferentes actividades tanto en la región como puntualmente en la ciudad de Montería. La región se ha beneficiado con el programa de forma positiva porque los egresados se han desarrollado en diferentes etapas, bien sea en el sector empresarial, en el sector de periodismo o en el sector social. Y hemos visto un avance no solamente en la cantidad de estudiantes egresados, sino en la calidad de ellos. Y le voy a mencionar un ejemplo. Una de las egresadas de hace más de 2 años aproximadamente fue incluida dentro de unos libros de antología de nuevos escritores de la región y ha sido galardonada y mencionada en diferentes publicaciones, no solamente de AFACON, sino en diferentes medios de comunicación. Y bien, estimados televidentes, llegamos al final de este recorrido por las páginas de la historia de los medios de comunicación en Montería. Una historia de casi un siglo y de la que aún falta mucho por contar, pero que ya la empezamos a hacer visible gracias a este esfuerzo periodístico y académico de los estudiantes de primer semestre de Comunicación Social de la Universidad del SINU Elías Bechara Sainum. Soy Angélica Martínez, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.